Lucas capítulo 7, verso 11. Vamos a estudiar en esta noche un tema muy sencillo, pero muy hermoso, especial. Libro del Evangelio de Lucas capítulo 7, verso 11. Y hay allí un milagro obrado por nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. ¿Estamos en la cita, amados hermanos? Dice la palabra del Señor: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Padre, gracias por tu palabra que va a ser predicada. Aún, Señor, a través de la página, de las redes sociales, queremos pedirte por nuestros radioescuchas, por las personas que están también a través de la radio escuchando este programa, Señor, por los que están conectados, Señor, a la internet, los que estamos aquí presentes en tu casa hoy, Señor. Que seas tú, Dios mío, tratando, trabajando, permitiendo que esta palabra corra con poder y sea glorificada. Toma el control de este ambiente como lo has hecho en la mañana, y permítenos ahora, Señor, poder entender con la sabiduría de Dios lo que tú quieres transmitirnos. Pon las palabras necesarias en nuestra boca, Señor, y que no sean, Señor, nuestra parte humana, sino el Espíritu de Dios guiándonos a toda verdad. En el nombre santo de Jesús, aleluya. Tenga la amabilidad y se sientan, hermanos, por favor, con una alabanza en sus labios. Saludito a la pequeña Valerie, que estaba enfermita, y le vemos hoy otra vez en la casa del Señor. Que Dios la bendiga más. Amados hermanos, vamos a hablar bajo el tema: ¿en cuál grupo estás? Dice la palabra del Señor que cuando Jesús empezó su ministerio, ¿a qué edad empezó Jesús su ministerio? ¿A qué edad Jesús inició su ministerio? Cuando Jesús inició su ministerio tenía 30 años, ¿cierto? Se presentaron antes de los 30 años episodios en la vida de él, como el que la hermana de Yanira menciona. Jesús a los 12 años estaba en el templo cuando se le perdió a los papás, que ellos fueron a ofrecer sacrificios a Jerusalén. Dice que Jesús se extravió, pero a diferencia de los chicos de nuestra edad, a los 12, 13, 15 años, que se le pierden a los padres de familia, en el billar, en la cancha, en el parque, en el cine, Jesús no estaba en ningún sitio así. Estaba en el templo discutiendo, debatiendo con los doctores de la ley. Pero el inicio de su ministerio fue completamente algo contundente, que marcó de una forma especial el comienzo de su ministerio. El evangelista Marcos, en el capítulo 1, en el verso 14 del mismo libro, dice que cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Acuérdense que antes de Jesús iniciar en pleno su ministerio, hubo alguien que le preparó el camino, amén, llamado Juan el Bautista. Y él fue enviado para cumplir algunos protocolos, y muy fielmente fueron cumplidos. Juan fue el que llevó a Jesús a las aguas para ser bautizado, y el mismo Juan, cuando fue encarcelado, desde la cárcel escuchó que ya Jesús andaba predicando, andaba sanando, andaba libertando, ¿verdad? Y es así cuando se da cumplimiento a todas las profecías
escritas en las Sagradas Escrituras con respecto a la vida de Jesús y a su ministerio. Uno de los tremendos milagros, uno de los milagros obrados por Dios. Un milagro es algo sobrenatural, ¿verdad? Cuando la ciencia dice no, cuando las puertas se cierran, cuando parece no haber una salida, ocurre lo inesperado. Eso es un milagro. Amén. Y aquí encontramos uno de esos milagros que yo llamo llevaron a Jesús a la cúspide, a la grandeza de su ministerio. Y es precisamente este de Lucas. El Señor libertó endemoniados. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Que no podía vivir en su familia, en medio de su gente, en su aldea. Antes, al contrario, la gente le tenía miedo, lo aislaba, porque era tal la fuerza que desarrollaba que nadie lo podía atar. Dice que quebrantaba las cadenas como si fueran hilos. Era la fuerza tan descomunal de los demonios en este cuerpo, que este hombre vivía en los cementerios. Pero cuando Jesús vino a visitar ese lugar exactamente de Gadara, el endemoniado vio a Jesús y los demonios hablaron: ese es Jesús de Nazaret, ¿cierto? Otra cosa maravillosa fue que este hombre quedó libre de cualquier cantidad de demonios que habían entrado en su cuerpo. Pero cuando yo me encuentro con este pasaje de Lucas, donde encuentro a un Jesús a quien la muerte le tiene que obedecer, alabado sea el Señor, a quien la muerte aún le tiene que obedecer, dice el apóstol Pablo en la carta de Corintios, primera de Corintios 15, 55 en adelante: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte, porque Cristo tomó autoridad aún sobre la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Y aún la misma muerte tiene que obedecerle a Él. Aquí en este pasaje, el Señor llega a una provincia llamada Naín, después de ya empezar a dejarse notar con milagros. Había libertado endemoniados, le sacaban los endemoniados para que Él los tocase y quedaban sanos. Los enfermos, él pasaba y quedaban sanos. En fin, una cadena de milagros, una cadena de situaciones que para la mente humana son difíciles de entender. Pero qué bueno que Dios no se somete a la mente humana. Dios no necesita que la mente humana tenga explicación para su poder. Sencillamente Dios obra de acuerdo a la fe del que necesita el milagro. Amén. Y estando allí, visitando esta provincia, dice que la ciudad estaba viviendo un duelo. Había acontecido algo alrededor de esta aldea, de esta provincia, y era la muerte de una persona muy joven. Y la Biblia menciona que era hijo único de una viuda. La mujer había perdido a su esposo, la única compañía era su hijo, y también su hijo había muerto. Y dice la Escritura que el Señor iba como siempre acompañado de sus más cercanos. Hay un dicho por ahí y creo que viene muy al caso: el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, ¿verdad? Jesús había cogido una fama tan abundante que donde quiera que Jesús iba con sus discípulos, la gente los distinguía a ellos. No solamente distinguían al Señor Jesús, sino también los distinguían a ellos como sus discípulos. Y el Señor tenía un grupo cercano con el que Él mantenía, con el que Él se acompañaba, con el que Él iba a hacer esa labor de evangelizar, de predicar, de bendecir. A donde quiera que Él iba en esa misión de bendecir. Y cuando llega a esta provincia de Naín y se encuentra con esta multitud, con este grupo de personas, dice que cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor le vio, porque es tan hermoso saber que Dios ve. El salmista dijo en uno de sus salmos, en el 92, el que tiene ojos no verá, el que hizo el oído no oirá. El Señor conoce su necesidad, el Señor ve su necesidad, Él sabe de qué tiene usted necesidad. Pero ¿sabe qué es lo más especial? Que no solamente sabe cuál puede ser su necesidad, sino cómo puede resolverla.
¿Cómo puede llegar a su necesidad y obrar un milagro si es necesario? Bendito sea el nombre del Señor. Él vio en esta mujer una profunda tristeza. No era para menos, viuda y ahora desamparada completamente. Dios no solamente está mirando la caparazón nuestra. El Señor en alguna ocasión le dijo a través del profeta Samuel a este grupo de personas que estaban esperando que subiera el rey para ser elegido, para escogerlo. El sacerdote Samuel vio entrar a toda una cantidad de hijos de este hombre llamado Isaí, padre de David. Y él se queda mirándolos y de pronto se fija en el más grande, en el más alto. ¿Cuántos hijos tenía Isaí? 7, ¿verdad? 7 entraron, 7 desfilaron en presencia de Isaí. Pero cuando empezaron a entrar, el profeta se sorprende de ver la estatura de los hombres, la estatura de estos jóvenes. Y enseguida él dijo, ese es el rey. Y Dios le habla y le dice, no mires a su parecer, no mires a lo alto que es, no mires su estatura, no mires las cosas físicas, porque yo no miro como miran los hombres. Yo miro el corazón, alabado sea el nombre del Señor. Y por eso cuando Dios nos ve, Dios no solamente está mirando nuestra caparazón, Dios está mirando lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Dios está mirando lo que hay allá en lo profundo de nuestro corazón. Y me imagino que el Señor, al ver la tristeza de esta mujer desolada por la muerte, el Señor inmediatamente hace algo que deja a todos los presentes con la mirada puesta en él. Dice la escritura que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Cuando Jesús la vio, se compadeció de ella. Y qué bueno que cuando Dios nos mira con compasión. Dice el Salmo 103, verso 14, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Él se acuerda de que somos polvo. Y él mirando a esta mujer y mirando su condición como suele pasar, ¿cierto? El féretro va al frente y la familia o los seres queridos alrededor, y en su mayoría lo que más se escucha es el llanto, ¿cierto? En todo sepelio, en todo funeral, usted lo que más escucha es sollozos, llanto, tristeza. Ese era el ambiente que estaba rodeando la mujer. Pero hay algo muy especial y el tema es precisamente ese: ¿en cuál grupo estás? Mientras iba entrando la vida, el grupo de la vida, donde su líder, su maestro iba frente, llamado Jesús, del pueblo, de la aldea, de la provincia, iba saliendo el grupo de la muerte. Iba saliendo la muerte, iba saliendo la tristeza, la soledad, iba saliendo todo aquello que conlleva al luto, al duelo. Pero cuando la muerte se encuentra con la vida, ante cualquier pronóstico, la vida siempre triunfará. Ante cualquier pronóstico que hayan dado, tal vez hayan dicho a usted no le quedan, porque hay médicos que se han atrevido a hablar de esa forma. A usted le quedan 2 meses, a usted le quedan 14 días de vida, llévenselo para la casa, llévensela para la casa porque dentro de una semana va a morir. Y yo me he encontrado con gente a la que le han dicho así, pero que han determinado creerle a Dios, y la familia ha lanzado una palabra de fe sobre esos cuerpos, y a pesar de que les dieron días de muerte, hoy están caminando por ahí. Aunque les dijeron ustedes se mueren, ustedes no viven, les contaron sus días, uno los encuentra caminando, rosaditos, haciendo deporte, comiendo, durmiendo, porque es que la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Qué bueno es cuando usted puede decir: la última palabra la tiene Dios.
Alguien puede decir: por mi hogar ya nadie da un peso. Son tantas las discusiones, las rivalidades, las contiendas entre nosotros como pareja, las incomprensiones entre nosotros, mis hijos y nosotros, nosotros y ellos. En fin, son tantas las discordias que aquí ya no hay paz. Es mejor estar afuera, es mejor irme con los amigos, es mejor ocuparme de otras cosas que venir a esta casa. Pues yo le tengo que decir en qué grupo se va a poner usted, de qué lado se va a quedar. ¿Va a permitir que toda esa situación que el enemigo ha lanzado contra la raza humana, de desgracia, de miseria, de ruina, albergue su casa? No, yo creo que Dios nos está dando una oportunidad muy especial. Dios nos está brindando una oportunidad, y seguro que cuando le damos a Dios lugar para que Él obre, Dios va a obrar milagros. Milagros que usted no se espera. Milagros que por su mente no han pasado, pero Dios puede obrar cualquiera de esos milagros. Alabado sea el Señor. Esta mujer, al ver la necesidad que había allí, esta mujer llorando, la gente guardando ese luto, ese duelo, desesperanzados, porque donde hay muerte hay desesperanza, tristes por la situación que los rodeaba. Pero el Señor ordena que se pare allí. Dice el verso 14: y acercándose tocó el féretro. Pero anteriormente él le dice a la mujer, la ve en esa condición y le dice: mujer, no llores. Tan lindo cuando uno encuentra una palabra de consuelo en medio de un mar de tribulación, ¿verdad? Tan lindo cuando uno encuentra en alguien una palabra de consuelo, de esperanza, una palabra de motivación, ¿cierto? Qué bueno es cuando alguien puede lanzar sobre sus hijos palabras de bendición. Qué bueno es cuando alguien puede expresarle a sus hijos, a su familia, palabras de bendición. ¿Sabe usted que como padre y como madre, a la luz de la palabra nos enseña, las Sagradas Escrituras nos mencionan que cuando el hombre, cuando el padre bendice a sus hijos, bendición vendrán sobre ellos? Pero también pasa el polo opuesto. Cuando un padre declara maldición sobre sus hijos serán malditos. ¿Lo sabía usted, verdad? ¿Qué declara usted sobre sus hijos, papá? ¿Qué declara usted sobre sus hijos? Qué triste que en muchos hogares los hijos se ponen tan a la par de sus padres que se desafían a pelear. Hijos donde no hay el más mínimo respeto ni pudor por esos padres, y se le ponen a la par y los desafían y les hacen sentir a los padres que ellos ya están creciditos y tienen autoridad. Pero a la luz de la palabra del Señor, yo le digo esto: cuando eso suele pasar, calle y vaya a la presencia de Dios. Cuando usted encuentra que un hijo se atreve a desafiar su autoridad, usted manténgase firme, pero vaya a la presencia de Dios, porque Dios sí se encarga, y de qué manera, de ese tipo de hijos, de ese tipo de hijas que no saben tener respeto por los padres. Porque la palabra establece uno de los mandamientos que tanto la gente conoce pero poco aplica: honra a tu padre y a tu madre. Y como hablábamos con una hermana, la Biblia no dice que si su mamá es una santa la honre, que si su papá es un santo lo honre. La Biblia dice: honre a su padre y a su madre, para que se alarguen tus días, para que seas próspero en la tierra. Porque hay tantos hijos que salen de una y caen en otra. Hay que evaluar qué ha pasado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque a la luz de la palabra yo encuentro que cuando el Señor ve la necesidad de nuestra vida, Él llega para obrar. Y si la necesidad es que Dios rompa cadenas de maldición en usted como hijo por haber sido una persona irrespetuosa con sus padres, el Señor va a llegar a su necesidad. Amén. Y aquí el Señor llega a la necesidad de esta mujer, la consuela y dice que se acercó, simplemente eso y nada más. Necesitamos es un toque de la mano de Dios y nada más. Cuando Dios da un toque de su mano, lo oscuro se hace claro.
Lo pesado se aliviana. ¿Recuerdan ustedes el milagro también de la persona que Jesús resucitó allá en Betania? ¿Recuerdan ustedes que esta familia estaba convencida de que Jesús iba a venir? Juan capítulo 11, inmediatamente él supiera de la muerte de Lázaro, iba a venir a socorrerlos, pero no sucedió como ellos lo planearon. Jesús llegó cuando Lázaro tenía ¿cuántos días de muerto? 4 días de muerto. Cuando Jesús llegó a visitar la familia de Marta y María, porque ya Lázaro había muerto, Lázaro ya llevaba 4 días enterrado. Y la Biblia menciona que ya estaba putrefacto. Pero mire, cuando el Señor llega, ni siquiera un cadáver en esas condiciones, completamente carcomido ya, podrido, desintegrado, pudo detener la mano de Dios para obrar. Porque dice la palabra que cuando el Señor ve a las hermanas, a Marta y a María, y las ve tristes y las ve desconsoladas porque su hermano también había muerto, y las ve en esa condición, Él no se queda simplemente diciéndoles tranquilas, no lloren. No, el Señor llegó la vida. Donde Jesús llega la vida. ¿En qué grupo está usted, hermano? ¿En qué grupo está usted, hermana? ¿Qué habla su boca? El proverbista dijo en el capítulo 18 de Proverbios: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué habla usted? ¿Qué dice usted cuando se ve en situaciones apretadas, difíciles? ¿De qué se coge usted para motivar al resto de su familia? ¿De qué se coge usted para levantarle el estado de ánimo a un compañero de trabajo, a un familiar, a un vecino? Usted, como conocedor de Dios, ¿de qué se coge usted? Cuando la gente dice el país va para atrás, esto va mal, aquí nada bueno hay, y cuando empiezan a maldecir el país, porque hay gente que busca cualquier razón y excusa para culpar a otros de sus desgracias. Pero cuando usted escucha eso, ¿usted qué dice? Como hijo de Dios, como conocedor de la palabra. Hay algo que ha impedido que Dios haga todos estos milagros que a Él lo caracterizan como Dios poderoso. ¿Y sabe qué es? Dígalo más fuerte: la incredulidad. Cuando Jesús llega a visitar a Marta y a María después de este suceso de su hermano haber muerto, usted va a encontrar algo y hasta gracioso en cierta manera. En el capítulo 11, el verso 17, usted va a encontrar que el Señor llega y la tropieza, ella sale al encuentro y el Señor se la tropieza a Marta en el camino. Estoy hablando de Juan capítulo 11, verso 17 hasta el verso 26. Y dice que Marta y María estaban allí y muchos judíos venían para consolarlas. Y que cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta mañana hablábamos en el tema que trazábamos, que las limitaciones son nuestras. Dios no tiene limitaciones. Las limitaciones las ponemos nosotros. Dios no tiene limitaciones. Grábeselo en su memoria. Las limitaciones son nuestras. Nosotros llegamos hasta donde nosotros querramos ir. Porque Dios no tiene limitaciones. Nosotros le ponemos las limitaciones a Dios. Las palabras de Marta fueron: si tú hubieses estado aquí el día que mi hermano enfermó, mi hermano no se habría muerto. Pero el Señor le responde a esas palabras de Marta. El Señor le dice más en el verso 21: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también, mire lo que le dice a continuación. Está hablando Marta con Jesús. Y mire lo que le dice a continuación: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios,
Mas también sé ahora, en este momento, si tú le pides a Dios por mi hermano va a resucitar. Se lo está diciendo ella. Ella está siendo consciente de que Jesús tenía el poder para devolverle la vida a su hermano. Pero luego dice, Jesús le dice, tu hermano resucitará. Ella dice, mi hermano resucitará si tú le pides a Dios. Y Jesús le dice, verídico es, él resucitará, él va a resucitar. Pero en el verso 24 me sorprende la respuesta de esta mujer. Le dice, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, para ella, sí, Lázaro volvería a la vida, pero para el tiempo final, para el final de los tiempos. Ella misma está limitando ese milagro que Dios quería hacer. Ella misma, pero qué bueno es saber, hermanos, que por encima de las circunstancias, aún por encima de los incrédulos, Dios obra milagros. Porque cuánta gente se ha burlado y ha dicho que Dios no existe, que Dios es un mito, que Dios no es real, que la ciencia está puesta porque es la manera como el hombre, en fin, cualquier cantidad de filosofías baratas y, como dijo el apóstol, huecas. Pero aquí encontramos que el Señor por encima de lo que digan, lo que la gente piense, por encima de lo que el ser humano crea, Dios sigue obrando milagros. Dios sigue actuando, Dios sigue obrando, Dios sigue manifestando su poder. Alabado sea el nombre del Señor. Y es así, nos volvemos nuevamente al pasaje de Lucas, donde estamos estudiando. Y es así como podemos nosotros encontrar que la incredulidad es la que ha limitado lo que Dios quiere hacer, lo que Dios desea hacer. Es la incredulidad lo que ha impedido la manifestación de Dios. La incredulidad priva de disfrutar de la bendición de Dios. Escuche eso. La incredulidad priva de disfrutar de la bendición de Dios. La incredulidad también hace que nuestras manos estén vacías. Que nuestras manos estén vacías porque el que duda no recibe nada. Santiago capítulo 1 verso 6. Pero el que pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Una persona que duda, que es incrédulo, no va a tener en sus manos nada, porque continuamente va a estar dudando. La confianza está puesta en el patrón. Ay, y si el patrón me echa. La confianza está puesta en el brazo de carne. Pero cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, hermanos, veremos cosas que nos dejarán sorprendidos de la mano poderosa del Señor. La incredulidad ha llevado a la muerte espiritual y a la muerte física a muchos. La incredulidad ha estorbado para que las oraciones no tengan respuesta. Aplicábamos esta mañana el ejemplo de cuántas veces nosotros pasamos orando y pidiéndole a Dios: Señor, sana a mi papá, o Señor, sana a mi mamá, o Señor, dame este empleo para suplir mis necesidades, y nos podemos levantar de esa oración y seguimos diciendo: no, yo sabía que no iba a pasar nada. Fueron tal vez minutos, horas perdidas. Muchas oraciones han sido estorbadas a causa de la incredulidad. La incredulidad tiene a muchos estancados. Hay gente sentada en los bancos de las iglesias por montones y están sentados, pero están dudando: ¿y yo qué hago aquí? ¿Y yo por qué estoy aquí? ¿Y yo a qué vengo aquí? Están hace años que el Señor se les manifestó y les reveló su palabra, pero ellos todavía no saben de dónde vienen ni para dónde van. A diferencia de ustedes, ¿verdad? Porque ustedes sí saben para dónde van, ¿cierto, hermanos? Dice la palabra que tenemos una ciudadanía en el reino de los cielos. ¿Cuántos son ciudadanos del reino de los cielos? ¿Cuántos son ciudadanos del reino de los cielos? Estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos esperando un acontecimiento apoteósico, la venida de Cristo.
Un acontecimiento que va a dejar a todos aquellos prepotentes y soberbios e incrédulos, los va a dejar con la boca abierta y los ojos desorbitados, porque muchos han creído que la Biblia es un libro de historia que debiera estar archivado, pero la Biblia ha sido y será la palabra de Dios para el hombre. La Biblia ha sido y será el pan de vida para el hombre. La Biblia ha sido y será la esperanza que tiene todo ser humano que se acerca a Dios y crea su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. La incredulidad también da lugar a que el corazón le dé campo a la muerte, a la falta de vida espiritual. La incredulidad también empaña la vista, nos hace estériles espiritualmente y también nos hace vivir vidas raquíticas. Una persona que está dentro de las iglesias, que asiste a una iglesia, pero que no se identifica con lo que cree, que no se identifica con lo que profesa, que está lejos, a kilómetros de distancia de eso que habla, de lo que conoce. ¿Qué puede crear eso en una persona? Una vida raquítica, una vida sin esperanzas. Pero cuando nosotros hemos conocido a Dios, le hemos dado lugar a Dios, y no solamente eso, le permitimos a Dios trabajar en nuestra vida, Dios da experiencias. Dios, cuando una persona se dispone para Él, Dios trabaja con esa persona, le da experiencias de una o de otra manera. Esa persona va a conocer que Dios existe, que Dios es real. Porque el Señor hizo tantos milagros dentro de su ministerio, porque había una cantidad de gente llamada los escribas y los fariseos que eran completamente incrédulos, y el Señor permitía milagros como este para que ese tipo de gente no se quedara. Dios no se queda sin su testimonio. Dios mismo permitía que esos milagros sucedieran para que aquellos incrédulos vieran el testimonio de Dios. Y es así como el Señor ordena a ese cuerpo muerto, inepto. Hermano, póngase a pensar. Si una persona está lista para ser enterrada, es porque hay la completa seguridad que en esa persona ya no hay vida. Sus células, sus músculos, sus tendones, sus órganos se aquietaron, dejaron de funcionar, para que el Señor Jesús venga y sencillamente le diga: se levantó. Y ya. Solo fue el Señor acercarse al féretro y mencionarle y ordenarle: levántate. Porque el Señor ni siquiera oró. El Señor no le puso la mano al féretro y le dijo: te reprendo muerte en el nombre de mi Padre Celestial. Nada, ¿verdad? El Señor simplemente se acercó lo más que pudo, se arrimó al cuerpo muerto y sin vida y le dijo: te levantas. ¿Se da cuenta quién es su Dios? ¿Se da cuenta quién es su Dios? Sencillamente le dijo: te levantas. Y enseguida, inmediatamente, las células volvieron al cuerpo a tener vida. Todos sus tendones, todos sus órganos, su corazón, sus riñones, su hígado, todo empezó nuevamente a funcionar. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que cuando el Señor le dice así, acercándose, toca el féretro y le dice: levántate. En el verso 15 se incorporó, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Yo le digo, hermanos, si eso sucediera hoy en nuestros tiempos, si usted llegara a un funeral, llámese la funeraria San Pedro, o bueno, no le quiero hacer publicidad porque estamos saliendo al aire y por eso no nos pagan, ¿verdad? Pero si llegáramos a un funeral y de pronto alguien nos dijera: venga, hermano, hermana, usted que es evangélico, usted que es cristiano, usted que ora, a usted que Dios le oye, venga, ore para que mi ser querido vuelva a la vida. ¿Qué pasaría? En el momento en que la persona tal vez va y declara una palabra de fe,
y se levanta ese muerto, el primero en salir corriendo es el que oró, ¿cierto? El primero en huir de ese lugar sería el que oró, porque a veces es tanto, hermanos, nuestra falta de confianza en Dios, que dijo alguien por ahí, mató al tigre y se asustó con el cuero, ¿cierto? A veces suele pasar, nos enfrentamos a tantas cosas y cuando es la hora de dejar ver de qué estamos hechos, cuando vienen esos vendavales, cuando vienen esas tribulaciones, entonces nos arrinconamos, nos hacemos a un lado. Después de haber pasado tantas batallas, porque la vida del cristiano es de un continuo batallar. No tenga usted ni el más mínimo asomo de que en su vida albergue el pensamiento de que usted aquí va a tener paz, tranquilidad, reposo, de que aquí no vamos a tener que llorar dificultades, problemas, porque eso no es bíblico, es antibíblico. Decirle a la persona, venga Cristo, venga el Evangelio, venga Jesús, mire que Dios le prospera, mire que Dios le bendice, el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Y mire que Dios le da y traiga tanto y que Dios le va a dar 3 veces lo que usted dio. Eso es antibíblico. Eso no es parte de la doctrina bíblica. Eso no es parte de las Sagradas Escrituras. El Señor dijo, por nada estén afanados, sino más bien sean conocidas sus peticiones delante de mí. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor dijo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan, porque Él sí nos permite saber que aunque hayan todo tipo de adversidades, Él promete ser nuestro ayudador, Él promete ser nuestro fortalecedor, Él promete ser nuestro guardador, Él promete ser el que va en medio de nuestras batallas abriendo paso. Alabado sea el nombre del Señor. Dice su palabra, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el salmista David, no duerme el que guarda mi alma, no duerme el que cuida de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Cristo. Y es tan hermoso saber que todo, sin importar el tamaño de la dificultad, todo tiene solución con Dios. En el verso 15 ya lo vimos, el verso 16, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Es que no era para menos. Después de haber visto esta persona, después de haber sido testigos de que esta persona estaba muerta, sin vida, de que había dejado de existir esta persona, y verlo ahora hablando, sentado, y como dijo en una ocasión el pastor Luis M. Ortiz, del mismo chocolate que habían preparado para darle al difunto, de ese mismo chocolate él se levantó y pidió. Del que tenían preparado para los que habían venido a hacer duelo y acompañarlos en su luto, de ese mismo chocolate, de esa misma atención, también le dieron al muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es saber, hermanos, que a Dios no se le acotan los recursos. Qué bueno es saber que Dios no tiene limitaciones. Qué bueno es saber que cuando usted ora y confía, Dios actúa. Cuando usted ora y confía y espera en Dios, Dios actúa. Nada puede interponerse a lo que Dios quiere hacer. Su palabra dice, una cosa ha determinado Jehová y esta nadie la estorbará. ¿Sí lo ha leído? Job capítulo 13, lo que el Señor tiene determinado para nosotros, ¿quién lo estorbará? ¿Quién se opondrá? Si el Señor ha dicho, voy a bendecir esta familia, voy a bendecir esta vida, voy a prosperar esta familia, esta persona, ¿quién podrá impedirle a Dios que lo haga? Cuando nosotros le ponemos limitaciones a Dios, cuando nosotros apartamos nuestra mirada del Señor, eso sí puede ser contraproducente.
Pero mientras nosotros estemos confiados, estemos con nuestra mirada puesta en Él, como dice la palabra, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor de nuestra fe, créame que siempre habrá una respuesta para su necesidad. Siempre habrá una salida para su necesidad. Porque si hay algo que yo me encuentro en las páginas de la Biblia, es que Dios quiere bendecirnos. Es que Dios desea bendecirnos. Porque ¿de qué serviría, hermano, hermana, que el Señor nos haya salvado para seguir viviendo una vida de miseria, de derrota y de frustración? De nada hubiese servido llegar a las filas del Evangelio y seguir igual. Pero el Señor nos ha llamado para hacer próspero nuestro camino. Levántese de su silla, por favor, vamos a darle gracias a Dios. Levante su oración al cielo, levante su voz al cielo. Oh, gloria al nombre del Señor. Alza tus ojos, hermano, y mira lo que está por venir. Alce sus ojos y mire lo que está por venir. Atrévase a depositar toda su confianza en Dios. Si el hombre le falló, fue el hombre. Si el amigo le falló, fue el hombre. Si su esposa le falló, fue el hombre, fue la mujer, fue el ser humano. Si su esposo le falló, fue él. Dios no falla. Dios no falla. Dios no falla. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de cada situación, por difícil que sea. Oh, gloria a Dios. Hable con Dios en este momento. Dele lugar al Espíritu Santo de Dios en su vida. Es cierto que hay que luchar con la incredulidad, porque hay momentos donde nos sentimos tan abatidos, tan decepcionados. Pero yo le digo, Dios no le va a fallar. Yo no sé para quién es esta palabra, pero Dios le recuerda que Dios no le ha fallado y no le va a fallar ahora. Dios no le va a fallar. Atrévase a creerle a Dios. Hermana Adriana, atrévase a creerle a Dios. Dios no la va a dejar sola en este proceso. Dios la va a sacar adelante con la ayuda de Él. Dios no le va a fallar, hermano, hermana. Oh, dígale al Señor, mi confianza está puesta en ti. Yo no sé si alguien quiera venir aquí al altar. Yo no sé si alguien quiera venir aquí al altar para decirle a Dios, mi confianza está en ti, Señor. Si usted quiere venir al altar, vamos a orar. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a creer en las cosas imposibles, que las puedes Dios convertir en posibles. Dios puede hacer las cosas imposibles una posibilidad. Oh, aleluya. Atrévase a creerle a Dios. Dios no me ha fallado y yo sé que no le va a fallar a usted. Dios no nos ha dejado solos y yo sé que con usted Dios también va a caminar. Dígale al Señor, mi vida está en tus manos. Oh, algo grande viene para su casa, para su vida. Algo viene de parte de Dios para su familia. Manténgase confiado, manténgase seguro, manténgase a la expectativa. No deje de orar, no deje de confiar en el poder de Dios. No deje de creer. Grandes cosas Dios hará. Grandes cosas Dios hará. Porque para Él nada es imposible. Tal vez esté desesperado por alguna deuda. Tal vez esté desesperado porque no tiene cómo pagar algunos compromisos. Pero atrévase a creer que Dios no lo va a dejar en vergüenza.
Oh, con Dios todas las cosas son posibles. 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 Antes de irse a su casa, levántese de su silla, por favor, un momento. Levante un momento a Dios sus manos. Alce sus manos al cielo, su mirada al trono de Dios. Algo grande viene para ti. Algo viene para tu vida de parte de Dios. Atrévase a creer, atrévase a confiar, atrévase a depositar en Dios su confianza. Mientras para muchas personas es más fácil confiar en una mata de sábila, mientras para muchas personas es más fácil confiar en cualquier otro tipo de cosa, de objeto, de amuleto. Mientras para muchas personas es más fácil confiar en un amuleto de buena suerte, mi confianza está puesta en Dios. Mi confianza está en Dios. Yo le he creído y yo sé que Él va a obrar. Yo le he creído que este mes que empezamos hoy será un mes de prosperidad espiritual, de bendición espiritual. Este mes será un mes donde voy a ver la gloria de Dios en mi casa. Este mes va a ser un mes donde yo voy a ver la gloria de Dios en mis hijos. Yo voy a ver la gloria de Dios en mi familia. Yo voy a ver la gloria de Dios en mis finanzas. Usted, hermano, puede decir lo mismo. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Yo confío que Dios nos va a sorprender este mes que estamos empezando, esta semana que estamos empezando. Dios nos va a sorprender. Dios la va a sorprender, hermana. Dios le va a sorprender, porque ese es Él. Un Dios que se compadece, un Dios que sabe tener misericordia. Señor, en tus manos ponemos este mes, ponemos esta semana, todo lo que el diablo haya pensado hacer en nuestra contra, todo lo que el diablo haya planeado hacer en nuestra contra, en el nombre de Jesús sea anulado, en el nombre de Jesús sea cancelado. Todo plan del enemigo, toda influencia de las tinieblas, todo aquello con lo que el enemigo ha preparado para hacerle daño a mis hijos, para hacerle daño a mi esposo, para hacerle daño a mi hogar, en el nombre de Jesús. Oh, hermano, hable, abra sus labios, proclame de Dios bendición para su casa, proclame de Dios bendición para sus hijos. Oh, aleluya. Oh, Señor, este mes será de bendición. Dígalo usted también. Este mes habrán respuestas de Dios. Este mes habrán milagros de Dios. Porque mi Dios no es un Dios pequeño. Mi Dios no es un Dios limitado. Mi Dios es todopoderoso. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza. Porque grandes cosas hará el Señor. Grandes cosas hará el Señor con nosotros. Aleluya. Oh, maravilloso es el Señor. Dele una ofrenda de aplausos si todavía tiene fuerzas. Bendito sea el Señor. Mañana, con la ayuda de Dios, vamos a estar aquí desde temprano orando. Mañana es un día festivo, pero lo vamos a emplear, las primeras horas de la mañana las vamos a emplear orando. Le extiendo